Bueno, como ven ustedes, no hemos cambiado mucho en los últimos siglos y milenios. Sigue habiendo los mismos problemas, las mismas peleas entre hermanos por herencia. Bienaventurados los pobres porque no nos vamos a pelear por... y bueno, después de la experiencia de este veterano investigador, Fernando Quiles, ahora llega la juventud de un, como quien dice, recién doctorado, que hizo la tesis doctoral gracias a una beca de formación del profesorado universitario y que esas becas no se las dan a cualquiera, se las dan a personas con un gran currículum y con una gran vocación investigadora. Francisco Javier García Domínguez se ha dedicado en su tesis doctoral a un linaje en concreto, un linaje aristocrático, los Saavedra. Y de ahí ya ha ido sacando, porque las tesis son como, cuando se hacen bien, son como canteras, donde se van, ¿verdad? Se van extrayendo grandes bloques y a veces pues sale un artículo, tendrá una docena de trabajos más o menos, ¿no? Y bueno, eso es considerable teniendo en cuenta lo reciente de su tesis, que me dijiste que hace un año y poco. En fin, nos va a hablar precisamente a propósito a propósito de esta familia, de cartas personales y relaciones familiares, los Saavedra y su correspondencia privada. Bueno, no me gustaría, antes de darle la palabra, dejar pasar la oportunidad de comentar algo que me ha encantado, me han comentado antes él y su esposa, Sara, que es que se conocieron aquí, en el archivo. O sea, que este archivo, hoy, Día de los Enamorados, pues es como un gran... O sea, me llena, me emociona también a mí comprobar que el archivo... Bueno, aquí entre el público hay alguien que sabe que a mi mujer la conocí en una biblioteca del Departamento de Historia Medieval. O sea que en los sitios más insospechados, pues surge el amor. Así que bueno, enhorabuena. Y nada, nos alegra de que haber tenido un poco de parte, aunque sea solo prestando el marco incomparable a vuestra historia. Y que sin más le doy la palabra a Francisco Javier. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Braulio, por la presentación. Pues sí, hace ya 10 años, de hecho, que nos conocimos aquí, en este mismo edificio y, en fin, siempre pues rodeado de historia, de papeles, de documentos y de cartas también, ¿no? Que es de lo que voy a intentar hablar ahora, sobre cartas. Y bueno, antes de empezar, pues también me gustaría dar las gracias tanto a Braulio como director del archivo, también a los profesores Fernando Quiles y Jaime García Bernal, también por darme la oportunidad de poder estar esta tarde compartiendo, bueno, un poquito pues el trabajo en el que me he ocupado en estos últimos semanas, meses o incluso años, ¿no? Bien, mi intervención, como bien ha dicho Braulio, ¿no? Pues se va a centrar en analizar, a partir de testimonios epistolares, de cartas, cómo evolucionaron los vínculos afectivos durante el siglo XVIII en una familia concreta, originaria de Sevilla y perteneciente al estamento nobiliario, que tiene la particularidad de que sus miembros pues, se encontraron divididos por el Océano Atlántico. Entonces, el linaje nobiliario de los Saavedra pues será nuestro objeto de estudio en este ratito, ¿no? Y particularmente pues la rama familiar que tituló como Marqueses del Moscoso. Bien, en el verano de 1674, uno de los hijos de los primeros marqueses del Moscoso, que se llamaba Tomás de Saavedra, llegó al virreinato del Perú y allí se estableció, ¿no? Dando lugar pues, a una prolífica línea familiar, ¿no? Sin embargo, pues, sus parientes, el resto de su familia, su parentela, se quedó aquí en Sevilla, ¿no? Y entre estas dos líneas de la familia pues, se mantuvo un estrecho contacto epistolar, ¿no? Bien, nos centraremos entonces en esta sesión en estudiar esas cartas que se intercambiaron entre Sevilla y Lima, o sea, Sevilla y el virreinato del Perú, diversos miembros de esta familia, ¿no? Estos testimonios, al fin y al cabo, ¿no? Pues tan personales, ¿no? Tan sensibles, tan frágiles también, ¿no? Pues en nuestro caso no forman parte de un corpus documental como tal, tampoco no forman ningún epistolario, sino que nos hemos encontrado pues, documentos sueltos entre los legajos de diversos archivos. Y al mismo tiempo, pues, tanto nos encontramos cartas de pago, poderes o testamentos, ¿no? Pues también por ahí aparecía de vez en cuando alguna carta y bueno, eso
al final pues te alegraba un poquito la mañana, porque son siempre testimonios mucho más, yo creo que más interesantes, ¿no? Nos acercan a esa vida cotidiana, ¿no? Que es el objetivo, ¿no?, de estas jornadas, ¿no? Pues sí, estas cartas sobre todo nos las hemos encontrado en el archivo privado de la familia, que forma parte del Archivo General de Andalucía. También hemos encontrado algunas cartas en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, sobre todo en el fondo de la audiencia, y también otras cartas pues forman parte de documentación del Archivo General de Indias. Bien, el análisis de estas cartas pues nos permite aproximarnos a esa vida privada, a la mentalidad de sus autores, ¿no? Nos permite sumergirnos en su universo de afectos, de emociones y sentimientos, ¿no? Y bueno, estos al fin y al cabo pues, son campos historiográficos muy interesantes, ¿no? Y que han sido pues trabajados por historiadores como por ejemplo pues María José de la Pascua, María Luisa Candou, Mónica Bolufer o Encarna Jarque, por señalar algunos autores, ¿no? Bien, durante esta época moderna, ¿no?, pues también nos encontramos con que se produce un proceso de expansión de la escritura, ¿no? Ahora en estos momentos pues va a proliferar la redacción pues de cuadernos personales, de diarios, libros de memoria, ¿no? Y también, sobre todo, pues la correspondencia privada, ¿no? Y claro, estas cartas pues se destacan como uno de los recursos de comunicación básicos, ¿no?, fundamentales, y el valor que tienen estas cartas pues también radica en el hecho de que en un mundo interconectado como el que tenemos en esta época moderna, ¿no?, pues se convierten en un vehículo idóneo, ¿no?, para, o al menos importante, ¿no?, para conectar dos entidades o dos realidades tan distantes como era las Indias y la península ibérica, ¿no? Entonces, pues bueno, América también juega un papel muy importante en el desarrollo de esta práctica epistolar, ¿no? Y bueno, en los últimos años pues también se han realizado importantes esfuerzos, ¿no?, por dar a conocer, por rescatar de los archivos muchos de estos conjuntos de cartas, ¿no? Y por ejemplo pues podemos destacar la obra de Enrique Ote, ¿no?, la de Cartas privadas de emigrantes a India, entre otros muchos ejemplos, ¿no? Y nuestra andadura, en este caso, ¿no?, pues va a comenzar con el que ya hemos citado, con este Tomás de Saavedra, ¿no? Este Tomás pues era hijo segundón de los primeros marqueses del Moscoso y no estaba en primer momento pues designado a suceder en este marquesado porque tenía un hermano mayor. Entonces él vio una oportunidad idónea para buscar esos nuevos horizontes de promoción social, ¿no? En el momento en el que el marido de su prima, que era la condesa de Castellar, se llamaba Teresa María Arias de Saavedra, pues el marido de esta señora, que era Baltasar de la Cueva Enríquez, fue nombrado virrey del Perú. Entonces él vio en esta oportunidad, pues bueno, la ocasión perfecta para buscar nuevos horizontes, ¿no?, fuera de Sevilla, ¿no? Y allí que se fue, a Lima, ¿no? Bien, la llegada de Tomás a Lima en el verano de 1674 es precisamente relatada por una carta que rubrica el propio virrey y que la envía al padre de Tomás, ¿no?, a Juan, se llamaba Juan de Saavedra, el primer marqués, ¿no? De esta forma, pues el 6 de diciembre de ese año, de 1674, el virrey, acusando el recibo de algunas cartas que con anterioridad ya le había remitido el padre de Tomás, por lo tanto vemos que mantenían ese contacto, ¿no?, pues le decía pues que bueno, que habían llegado bien. Se mostraba también pues satisfecho o contento porque las noticias que venían de Sevilla pues eran positivas, su familia se encontraba en buen estado de salud y demás, ¿no? Y le lanzaba pues una petición también bastante común entre los emigrados, ¿no? Le decía, aquí dice: no me niegue usted estas noticias en ninguna ocasión, porque siento mucho el hallarme sin ellas. Bien, en esta misma carta, Baltasar, ¿no?, después de relatar algunos detalles sobre cómo había ido el viaje y cómo se había producido la entrada en Lima, ¿no?, el virrey pues informaba al padre de Tomás sobre el estado en el que había llegado su hijo al virreinato, ¿no?, y le decía que había llegado bueno, le decía que era famoso y de muy buen natural. También pues aprovechó para comunicar al padre de Tomás, ¿no?, el destino que le había reservado al frente de uno de los corregimientos del virreinato, concretamente el corregimiento de Lampa, ¿no?, que, según decía el propio virrey, dice, es el mejor de los de mi provisión y que en los 2 años valdrá más de 60.000 pesos, con que espero volvérsele a vuestra merced muy rico.
Vale, sí. Tras la destitución de este Baltasar de la Cueva Enríquez como virrey del Perú en el año 1678, pues Tomás decidió permanecer en este virreinato peruano, se vinculó más a la ciudad de Cuzco y allí pues concertó un matrimonio con Juliana Buleje y Valdés, que era pues una descendiente de importantes hacendados, ¿no? Vinculados a Cuzco, ¿no? También en estos momentos Tomás consiguió pues convertirse en regidor de la ciudad de Cuzco, ¿no? Ya estamos casi acercándonos al final del siglo XVII, ¿no? Y en este momento es cuando recibe pues la noticia de que ha muerto su hermano mayor aquí en Sevilla, que era el que hemos mencionado antes, el que estaba destinado a suceder en este marquesado, ¿no? Pues en 1696 este segundo marqués falleció y como él era el siguiente en esa línea de sucesión, ¿no? Pues a fines del siglo XVII, Tomás de Saavedra se acabó convirtiendo en el tercer marqués de Moscoso, residiendo en la ciudad de Cuzco, ¿no? Bien, en estos momentos, pues bueno, ya habían pasado más de 20 años desde que Tomás de Saavedra había abandonado pues su Sevilla natal, ¿no? Se había establecido en Perú, ¿no? Pero él, pues bueno, no había olvidado sus orígenes, tampoco había olvidado su parentela, ¿no? Y la carta que dirigió a otro de sus hermanos, un hermano menor, llamado Antonio de Saavedra, la dirigió desde Cuzco con destino a Sevilla el 18 de marzo de 1699, pues es una excelente prueba de que, bueno, de que no había olvidado su familia, ¿no? Comenzaba Tomás esta carta dirigida a su hermano con las palabras de hermano, amigo y querido mío, ¿no? Dando cuenta también, pues bueno, de la recepción de cartas anteriores, ¿no? Lo que, bueno, también pues nos está diciendo que seguían en contacto, ¿no? Que había habido cartas con anterioridad, ¿no? Tomás celebraba la buena salud con la que se encontraban pues sus familiares sevillanos y, bueno, tampoco evitaba pues referirse al fallecimiento de su hermano mayor, ¿no? Le decía pues que, bueno, se mostraba incapaz de explicar el dolor que sentía por ese fatal desenlace, ¿no? Por la muerte de su hermano Juan, ¿no? Y desconsolado, pues también Tomás se compadecía de la difícil situación en la que suponía que habría quedado su viuda, ¿no? Se llamaba esta mujer María Fandila, ¿no? Álvarez de Borques, ¿no? Entonces encargaba a sus familiares de aquí de Sevilla, encargaba que la asistiesen con empeño y rendimiento, dedicarse a asistirla, ampararla y servirla, pues en los que nacen con obligaciones son estas las primeras que aprenden, y asimismo a lo que persuade la razón. Bien, como nuevo titular del marquesado, ¿no? Y también pues poseedor de los mayorazgos familiares, Tomás también pues se sentía obligado a atender con responsabilidad pues todas estas nuevas obligaciones que había adquirido, ¿no? Y entre ellas pues encontraba pues el mantener con el mayor lustre posible el legado de la familia y la memoria de sus ancestros, ¿no? Por eso, pues también en esta carta del 18 de marzo del 99 que dirigió a su hermano Antonio, pues también le daba algunas instrucciones sobre cómo debería su hermano administrar en su nombre los bienes que poseía la familia aquí en Sevilla, ¿no? Y también para facilitarle o para darle potestad de que llevase a cabo esa buena gestión, pues le facultaba, le enviaba un poder, ¿no? Para que Antonio administrase en su nombre los patrimonios, ¿no? Además, pues también en esta misma carta que Tomás envía a su hermano, también se pone de manifiesto su intención de retornar a Sevilla y de establecerse de nuevo, pues en la que él consideraba que era su lugar, ¿no? Así, bueno, pues desde la distancia Tomás evocaba con nostalgia y cariño a sus parientes, a sus padres, ¿no? Y expresaba su deseo de volver a vivir nuevamente en las casas en las que se había criado, cerquita de aquí, ¿no? En la collación de San Pedro de Sevilla. Decía: mi ánimo es el de recogerme en ellas, a pasar los días que nuestro Señor fuere servido de darme. Bien, tales eran sus deseos de retornar aquí a Sevilla, que confesaba a su hermano el quedar, según decía, haciendo exactas diligencias de redondearme de todas las dependencias que tengo en este reino para poder irme en los primeros galeones. Y puedes estar cierto, atropellaré en ellas para que no puedan servirme de estorbo a lograr esta fortuna. Pues la mayor que yo pueda tener es estar entre los que tanto amo y quiero, y procurar, si no adelantar, a conservar mi casa, pues me fuera muy sensible que en mi tiempo descaeciese cuando a nuestros antepasados les costó tanto cuidado. Bien, sin embargo, al final, pues Tomás murió en el Cuzco en el año 1713 sin haber dado
sin haber podido dar cumplimiento a estas voluntades que tenían de volver aquí a Sevilla, ¿no? Pensamos que serían pues esas dependencias, ¿no?, que decía tener en el Cuzco las que le imposibilitaron el volver a Sevilla, o al menos desaconsejaban estas dependencias, ¿no?, que se trasladase aquí, ¿no? Básicamente las dependencias que allí tenía pues eran esas haciendas y tenía algún obraje también, ¿no? Pero bueno, después de su muerte la sucesión al frente del marquesado del Moscoso estaba garantizada en la descendencia que había tenido con su esposa, con Juliana, que se componía de la hija mayor, que era Tomasa, de la hija segunda, que se llamaba María, y de el tercero, que era Francisco Arias de Saavedra, y sería este, al final, el que sucedería al frente del marquesado, ¿no? A lo largo de la vida de Tomás de Saavedra, ¿no?, pues los vínculos de afecto entre los miembros del linaje Saavedra, pues bueno, parecían haberse conservado, ¿no? Pero fue durante la generación protagonizada por sus hijos cuando empezaron a resquebrajarse estos lazos de afecto y cariño, ¿no? Algunos de los testimonios que revelan estas tiranteces, ¿no?, pues son las cartas que rubricó la primogénita de Tomás, que es la que hemos mencionado antes, Tomasa de Saavedra, ¿no? Esta Tomasa, al parecer, pues tenía desde joven, manifestó pues tener un fuerte carácter, ¿no? Y después de enviudar en 1712 de su primer marido, que se llamaba Juan Antonio Trelles, pues Tomasa no dudó en concertar de forma clandestina, de forma secreta, pues un matrimonio con un personaje que se llamaba Jerónimo de Losada, contraviniendo totalmente pues la voluntad paterna, ¿no? Y bueno, este Jerónimo de Losada quizás le suenen porque es el antagonista del Marqués de Vallumbroso, que coprotagoniza la obra de Bernard Lavallee, la de El mercader y el marqués, ¿no? Una obra muy, muy interesante, ¿no? Y que aquí aparece este personaje, Losada, ¿no? Bien, este Losada, pues sus orígenes familiares pues distaban mucho, ¿no?, del abolengo nobiliario, de la contrayente, ¿no? Pero Losada pues sí que era, como buen mercader, ¿no?, pues era un hombre inteligente, ¿no?, y supo ganarse pronto la confianza de esta joven viuda, ¿no? Y consiguió pues que ella, al poquito de enviudar, pues ya lo nombrase como administrador de sus propiedades, de las propiedades que tenía ella y que había también logrado reunir con su marido, ¿no? El estrecho contacto que mantenían Losada y Tomasa pues empezó poquito a poco pues a generar, bueno, ciertos rumores entre la comunidad, en la ciudad, ¿no? Y al final estos personajes, pues lejos de querer disipar estos rumores, lo que hicieron fue confirmarlo, casándose de forma secreta y clandestina en el año 1713, ¿no? Este precipitado enlace, claro, en la familia de la contrayente pues causó un fuerte enojo, ¿no? Y Tomasa pues era plenamente consciente de ello, sabía que sus padres se iban a oponer y esta circunstancia pues bueno, la podemos ver en la carta que envió a Losada unos días antes de contraer matrimonio, en marzo de 1713, en la que le decía: mis padres se van a oponer, pero bueno, también pues le confesaba pues sus sentimientos, el amor que ella le profesaba a Losada, y también le decía más o menos pues cómo tenían que actuar, ¿no? Así pues, en la carta que escribió el 10 de marzo de 1713, Tomasa le decía a Losada: al punto que usted esté bueno, pasará a ver al señor obispo y pídale la licencia para que nos desposemos. Y esto ha de ser sin que lo sepan mis padres ni nadie en la ciudad hasta que estemos casados, porque mi padre lo ha de embarazar. Y así no le diga usted a mi padre nada de lo que teníamos determinado, que después de hecho lo sabrá. Y así se disponga esto luego al punto, porque aunque mi padre solicite darme estado con cualquiera que sea, no ha de ser otro mi esposo que usted, por lo mucho que le debo, por sus atenciones, su política y sobre todo la veneración y respeto con que me ha mirado, que esto será razón en mí, corresponda sirviéndole toda mi vida la de usted. Esa es la carta que Tomasa envía el 10 de marzo de 1713, ¿no? Entonces, bueno, el cariño, la gratitud, la admiración, la dependencia, ¿no?, que Tomasa expresaba a Losada, pues la llevaron nada más y nada menos, ¿no?, que a incumplir unos dictámenes paternos que, bueno, en una sociedad con ese apabullante peso de la familia, ¿no?, bueno, significaba una auténtica afrenta, ¿no?, y de esto pues podían derivarse importantes consecuencias, ¿no? Un testimonio documental envuelto en
en los pleitos, en la pugna, ¿no?, que mantuvieron Jerónimo de Losada y el marqués de Vallumbroso, Diego de Esquivel, ¿no?, pues relata precisamente que fue la pesadumbre por este enlace de Tomasa la que se llevó a la tumba a su padre, a Tomás de Saavedra, unos meses después de contraer este matrimonio en secreto, ¿no? Pues, según hemos podido recopilar, el abogado Juan de Mendoza y Contreras declaró: el marqués de Moscoso rindió la vida del accidente que padeció de una abundante, copiosa lluvia de piojos, que por todo el cuerpo le corría, enfermedad que manifestaba la gravosa y pesada melancolía que le originó su muerte por el casamiento que había hecho la dicha su hija. Una muerte poco noble, ¿no? La marquesa, la mujer de Tomás, ¿no?, falleció también un par de años después que su marido, ¿no? Y esta pues también se preocupó de dejar constancia de su firme oposición a este casamiento de Tomasa, ¿no? Entonces Juliana decía: declaro que de segundo matrimonio casó la dicha mi hija con don Jerónimo Losada, a disgusto del dicho señor marqués y mío, por motivos que para ello tuvimos. Posteriormente, Juliana pues también dejó escrito que desheredaba a cualquier sucesión, cualquier descendencia que tuviera Tomasa y Losada, pues quería apartarla de una posible herencia o sucesión vinculada al marquesado de Moscoso, ¿no? Entonces nos encontramos con que esta rebelde actitud de Tomasa la había apartado de sus padres. Apartaba también, aparte de su descendencia, de la herencia familiar, ¿no? Y también, al final, nos encontramos con que Tomasa se va a ver envuelta en estos pleitos, en estos conflictos que tuvo Losada con Vallumbroso, ¿no? Y esto lo podemos ver también precisamente en las cartas que se intercambian marido y mujer cuando Jerónimo de Losada abandona la ciudad de Cuzco para dirigirse a Lima en 1717 y posteriormente, también en solitario, se viene aquí, hasta la península ibérica, ¿no?, para pleitear en el Consejo en Madrid, ¿no? Entonces, esta correspondencia que se intercambian los dos, pues la verdad que nos resulta muy interesante, ¿no? Yo creo que son testimonios que nos vinculan, ¿no?, con ese sentimiento y con esa mentalidad de estos personajes, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos en algunas cartas con que Tomasa pues se esforzaba en mantenerlo informado sobre la situación que se vivía en la ciudad de Cuzco, ¿no?, y los movimientos de sus adversarios, ¿no? Por ejemplo, en la carta que escribió el 17 de agosto de 1722 a su marido, ¿no?, le decía con el corazón atravesado que el marqués de Vallumbroso y sus aliados eran fieros enemigos de usted y están para enviar a un hombre que llaman asesino pagado para que mate a usted. Y así, señor mío, mire usted lo que hace, guarde su cuerpo, no salga usted y viva con mucho cuidado y no se fíe de nadie. El vínculo de Tomasa con su marido pues era total, ¿no? Tanto que ante las dificultades que éste experimentaba en el seguimiento de estos pleitos, ¿no?, pues ella se mostraba totalmente comprometida, ¿no? Le decía: abrazaré tus resoluciones y me puedes vender a mí en tal caso, cuanto y más las pocas alhajas que sabes hay en casa, y siendo yo tuya no hay nada que se reserve a tu gusto. Tomasa, pues también, no ocultándole el profundo cariño y el sentimiento que le profesaba, ¿no?, pues solía encabezar sus cartas con un querido esposo de mi corazón y firmarlas con un tu Tomasita. A mediados del siglo XVIII. No obstante, este dilatado periplo de Losada entre Lima, España, el balance negativo de sus gestiones y los enormes gastos que acarreaban todos estos pleitos, pues comenzaron poco a poco a suscitar en Tomasa pues ciertas dudas y vacilaciones, ¿no? Aprovechando precisamente Jerónimo su estancia en España, también intentó pretender o al menos iniciar diligencias vinculadas a los patrimonios del marquesado del Moscoso, de los que su descendencia con Tomasa había sido apartada, ¿no? Entonces, claro, aquí se encontró con la firme oposición del administrador de esos patrimonios, que era el hermano de Tomás, o sea, el tío de su esposa, ¿no?, al que ya hemos mencionado, Antonio de Saavedra, ¿no? Claro, Antonio, como administrador de estos patrimonios, no vería con buenos ojos que un personaje como Losada pues pretendiese intervenir en estas propiedades, ¿no? Entonces, bueno, el rechazo que Antonio mantenía hacia Jerónimo
pues también propiciaba que Jerónimo, en las cartas que enviaba a Tomasa, pues también le dedicase algunos calificativos un poco, bueno, curiosos, ¿no? Lo llamaba, por ejemplo, borracho perdido, ¿no? En la carta que firmó el 16 de junio de 1722, ¿no? Bien, al final, pues bueno, la separación de los esposos propició también que Tomasa, pues poquito a poco se fuera acercando a su familia de Cuzco, ¿no? Los tres hermanos, Tomasa, María y Francisco, pasaron a vivir juntos y al final, en este contexto, cuando Losada volvió a Cuzco 6 años después de haberse ido, pues se encontró con que esos vínculos de afecto, confianza y dependencia, ¿no?, que su esposa, o que habían anidado tan fuerte en su esposa años antes, ¿no?, pues ahora habían tornado en decepción y en desilusión, ¿no? Tanto que fue Tomasa la que pidió o solicitó la anulación del matrimonio con Losada, y para ello pues alegaba Tomasa sentirse engañada, arruinada y estafada por este personaje, ¿no? Resaltaba su mal carácter, su tendencia a la violencia y que también pues había mantenido el contacto con una concubina con la que además pues tenía 3 hijos, Jerónimo. Entonces, bueno, Tomasa también en estos momentos pues había ya tomado conciencia del malestar que su casamiento había provocado en sus padres. Ella pues se sentía, según decía, ¿no?, el grave dolor que manifestaron los dichos mis padres, pues dieron la vida por el pasado golpe con que los desbarató mi desacierto, como es público y notorio en esta ciudad y en todo el reino. Entonces, desengañada y renegando totalmente de los sentimientos que algún día profesó hacia este personaje, hacia Jerónimo de Losada, pues Tomasa llegó a afirmar que las cartas, esas cariñosas cartas que hemos visto que ella le enviaba, ¿no?, pues que se las enviaba, ella decía, que las escribía siempre a contemplación de dicho don Jerónimo, por el temor que le profesaba. Así justificaba ella, ¿no?, pues posteriormente que esas cartas y esos calificativos, ¿no? Bien, al final, pues, en este proceso que Tomasa inició contra Jerónimo, ella ya sí que pudo verse asistida por su familia, por sus deudos, y bueno, se recompusieron esos vínculos, esa solidaridad interna dentro del linaje de los Saavedra, ¿no? Losada falleció en el año 1726 y todavía, pues ya, en estos momentos ya él no se había dictaminado, no se había terminado de este proceso, ¿no?, de anulación del matrimonio, ¿no? Pero en ese mismo año, 1726, en marzo, sí que el hermano de Tomasa, que hemos nombrado antes, Francisco Arias de Saavedra, en este año, ya sí que se casó, ya titulaba como cuarto marqués de Moscoso y había contraído matrimonio con una acaudalada criolla limeña que se llamaba María Narcisa de Santa Cruz y Centeno. Y claro, Francisco, pues todo, bueno, orgulloso, ¿no?, pues relataba a su tío sevillano, al nombrado Antonio de Saavedra, pues relataba todas las virtudes y las calidades que decía tenía su flamante esposa, ¿no? Así, pues en la carta que dirigió a su tío desde Lima a Sevilla el 6 de septiembre de 1726 le decía: doy a vuestra merced noticia cómo fue Dios nuestro Señor servido de que tomase estado de matrimonio con mi señora doña María Narcisa de Santa Cruz y Centeno, hija de don José de Santa Cruz y Gallardo del Orden de Santiago, conde de San Juan de Lurigancho, y de mi señora doña Mariana Centeno de Chávez, persona de la más notoria y esclarecida calidad de este reino, debiendo asegurar a vuestra merced que por todas las razones y circunstancias me reconozco sumamente obligado y agradecido, pues a estas apreciables calidades se añaden las de haberme dado un ángel por esposa, así en las prendas y perfecciones naturales de que se adorna, como en la demás superioridad de juicio y entendimiento con que la dotó el cielo. En fin, esta carta pues también revela que entre los Saavedra del virreinato andino y los sevillanos pues se seguía manteniendo contacto epistolar, aparte, bueno, cuando confirman la recepción de cartas anteriores, ¿no? También por los términos de cariño, de afecto y de agradecimiento que el marqués dedica a su tío Antonio y también a sus primos sevillanos, pues se puede colegir que los lazos de afecto pues seguían en plena forma, ¿no?, entre los Saavedra peruanos y los sevillanos, ¿no? También teniendo en cuenta que, bueno, esto es importante porque hay que tener en cuenta que estos ya no se conocían personalmente, ya solo se conocían de oídas y a través de la letra, a través de las cartas, ¿no? Bien, pero frente a la voluntad de volver a España
como decía Tomás, en los primeros galeones, ¿no? Su hijo, Francisco, el cuarto marqués, pues no parecía albergar con la misma intensidad, ¿no?, esta inclinación de volver hasta Sevilla, ¿no? Por otro lado, su tío y sus primos sevillanos no dejaban de animarlo a ellos, a que se volviera a España. Pero bueno, Francisco no parece, pues, que entre sus prioridades estuviera volver a Sevilla, ¿no? Entonces le decía a su tío, en agosto de 1726, le decía que aunque tenía determinado pasar a los reinos de España, había suspendido esta resolución a causa de haber contraído matrimonio. Y en otra carta que envió en septiembre del año 26, el marqués pues insistía en esta misma idea. Le decía: hallándome recientemente casado y en ocasión de no haber oportunidad segura para pasar a ese reino, no se hace posible por ahora emprender el viaje a que el cariño de vuestra merced me persuade. Bien, el marqués Francisco al final pues bueno, no estaba dispuesto a abandonar el virreinato peruano a cualquier precio, venir a Sevilla, una ciudad que desconocía, ¿no? Y bueno, sobre todo ahora que había logrado emparentar con una criolla perteneciente a una familia nobiliaria y que había logrado insertarse entre la élite limeña, pues bueno, Sevilla no estaba ahora entre sus prioridades, ¿no? Aunque bueno, tampoco no rechazaba de plano la idea de venir, al menos sí que mantenía la confianza en su tío para nombrarlo pues administrador de sus patrimonios en España, ¿no? Entonces Antonio, mientras Francisco, o al menos en estos momentos, sí que se siguió ocupando de gestionar esos patrimonios, ¿no? En la carta que el marqués envió a su tío, pues tampoco ocultaba los elevados gastos, el alto nivel de vida, ¿no?, que este nuevo estado de casado le exigía en la capital del virreinato, ¿no? Entonces también solicitó a Antonio de Saavedra que le enviase con urgencia encajes, diamantes y otros géneros nobles. Y si acaso entre las alhajas de menaje de casa hubiere algunas láminas, espejos u otras alhajas sobresalientes o de merecer a vuestra merced, me las remita, que por acá tiene mucha estimación y costo. Esto le decía, ¿no? Pero bueno, al final fue otra de las peticiones las que acabó pues enturbiando la relación familiar entre estos Saavedra del Perú y los Saavedra sevillanos, ¿no? El hecho en concreto fue que Francisco, seguramente pues por esta necesidad económica que tenía, pues reclamó a su tío Antonio que le remitiera la cuenta de todos los años que él había administrado los mayorazgos, que empezó a administrarlo en el año 1697 y aquí estamos ya en 1726, ¿no? Pues entonces Antonio no cumplió, ¿no?, con esta petición que le hizo su sobrino, y entonces aquí comenzó pues un costoso y un largo litigio entre estas dos líneas de linaje, que acabó pues finalmente enfrentando de forma interna a la familia, ¿no? Claro, lo que hizo Francisco cuando su tío se negó fue quitarlo de la administración, apartarlo y nombrar a un nuevo administrador, que era el peruano, se llamaba Diego de Villegas, que era un presbítero próximo a viajar a España. Entonces, cuando Villegas llegó aquí, pues lo primero que hizo fue intentar ponerse en contacto con Antonio para conocer un poco, bueno, cómo era el estado en el que se encontraban estos patrimonios, ¿no? Pero bueno, Antonio pues no estaba por la labor, ¿no?, de facilitar nada, ¿no? Entonces, en este contexto, el intercambio de cartas que mantuvieron el propio Antonio con este nuevo administrador, con Villegas, ¿no?, pues se convierte pues en una interesante muestra del nivel de tensión y de enfrentamiento que se fraguó en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, en una misiva, en una carta, en la que Antonio respondía a otra que Villegas le había enviado unos días antes, solicitándole información sobre alguna gestión en concreto, Antonio le decía que, dice: ni por mí ni por otra razón alguna tengo necesidad de comunicar a vuestra merced lo que en este asunto puede haber, y así el tiempo le dará el conocimiento de la novedad que ocurra. En esta misma carta Antonio pues también lanzaba pues bueno, ciertos reproches al que había venido a sustituirle al frente de la administración, y bueno, no me voy a ahorrar esto. Pero bueno, sí que vamos a ver alguna respuesta de Villegas, ¿no? Porque Villegas
también se despachaba a gusto, no con el propio don Antonio, pero sí con sus propios agentes, ¿no? Así, en otra carta que le mandó a un servidor suyo, ¿no?, Villegas decía, o se expresaba en los siguientes términos, dice: maldito don Antonio, pues como que le conozco desde niño, sé que más gusta de un real que de un ochavo, y que más se paga de un maravedí falso que de un informe verdadero. Entonces, bueno, Villegas, después de unos años de intentar entablar cierta comunicación con Antonio, agotado, pues decidió volverse al Perú y abandonar este tema, ¿no? Entonces, en estos momentos, Antonio aprovechó para reclamar ante la justicia de Sevilla la posesión de uno de los mayorazgos que pertenecían al Marquesado del Moscoso. Era el mayorazgo que había fundado a mediados del siglo XVII Miguel de Neves, que tenía una cláusula que obligaba al poseedor a residir en la ciudad de Sevilla. Entonces Antonio aprovechó este impasse para reclamar ante la justicia este mayorazgo, porque claro, el poseedor no estaba residiendo en Sevilla, como aparecía en esa cláusula, ¿no? Vale, entonces Francisco, ante esta demanda que llevó a cabo su tío, ¿no?, Francisco lo que hizo fue nombrar un nuevo administrador, una persona de su confianza, que se puso en camino de Sevilla, llegó aquí y este hombre se llamaba José de Santa Cruz, y fue al final el que trató, según decía, de aproximarse por los medios políticos de atención y parentesco, según decía, a la parte contraria, que ya en los años 40 no era Antonio porque acababa de morir, sino que va a ser su hijo, se llamaba Juan Nicolás de Saavedra, ¿no? Pero las discrepancias entre estos familiares pues prosiguieron, y el propio Santa Cruz, en otra carta que envió al marqués a Lima, le decía que había conocido el ningún afecto ni cariño que este pariente conserva a vuestra merced y su casa. Entonces, al final Santa Cruz también se cansó de este tema y se volvió de nuevo al virreinato peruano, ¿no? Y el marqués nombró a otro administrador, otra persona de su confianza, que era Juan Manuel Gómez Romero, ¿no? Y cuando llegamos al año 1748, al final ya sí que se va a resolver, por ahora, este tema de la demanda por el mayorazgo de Neves, y la Audiencia de Sevilla determinó que si el marqués quería mantener este mayorazgo, pues tenía que dar cumplimiento a esa cláusula y venirse aquí a Sevilla, ¿no? Pero bueno, como hemos visto, Francisco pues no estaba muy por la labor de dejar Perú, ¿no? Entonces lo que hizo fue renunciar la posesión de su mayorazgo en uno de sus hijos, en su hijo mayor, que se llamaba Antonio José Arias de Saavedra, ¿no? Y sería este el encargado de venir aquí y tener encomendada la labor de tomar la posesión de esos mayorazgos, ¿no? Vale, Antonio José de Saavedra, ¿no? En el verano de 1750 llegó aquí a Sevilla y se avecindó en la calle Levíes, ¿no?, donde puso y pobló casa, ¿no?, según dice él mismo, ¿no? Pero y el 21 de agosto de 1750 principió en la Audiencia de Sevilla los autos, ¿no?, para tomar efectivamente posesión de esos mayorazgos, ¿no? Pero ocurrió pues un hecho sorpresivo, porque bueno, no se esperaba, pero así es la vida y así es la historia, ¿no? Mientras se estaban practicando estas diligencias, Antonio José falleció de forma preventina y sin haberse podido pues dictaminar este proceso, ¿no? Entonces, después de haberse cruzado todo el Atlántico, después de que todas las esperanzas familiares se habían depositado en él, pues finalmente moría y el tema quedaba igual, ¿no? El pleito iba a continuar, ¿no? Pero claro, él, consciente de toda la expectativa, de todas las esperanzas que se defraudaban, pues sí que tuvo un hilo de vida, digamos, ¿no?, para dictar a su confesor una carta de despedida que quería pues que le llegase a sus padres, ¿no? En esta carta, que está firmada el 18 de septiembre de 1750, el día de antes de morir, Antonio José, pues viéndose incapaz de recuperarse, rogaba a sus padres y a sus hermanos que le perdonasen, ¿no? A pesar de tener esa casa arrendada en la calle Levíes, ¿no?, pues la soledad y el desamparo, ¿no?, pues que debió sentir este Antonio José, ¿no?, en una ciudad como Sevilla,
desconocida para él y en la que se mantenía pues enfrentado a su familia, pues le llevaron a trasladarse a la vivienda del administrador de los patrimonios, el que ya hemos hablado antes, Juan Manuel Gómez Romero, ¿no? Para allí recibir pues estas últimas atenciones y los últimos cuidados, ¿no? Y así lo decía él mismo, de forma pues con dureza, pero también con serenidad, ¿no? Pues le decía a sus padres que aunque tengo casa, he querido venirme para morir a casa de don Juan Romero, que tanto estimo, y para mi asistencia no ha hecho falta vuestras mercedes. Bien, otra carta que unos días después de morir Antonio José envió su propio confesor a los padres, a los marqueses, ¿no? Pues también nos hablan de que, le quería decir, puede tener vuestra merced el consuelo de que murió caballero y como cristiano, con gran sentimiento de todos los individuos de esta ciudad, ¿no? Al final, pues claro, si nos vamos al pleito por esa cláusula de residencia, nos encontramos con que la muerte de Antonio José pues obligaba otra vez al marqués a venir hasta Sevilla, ¿no? Y dar cumplimiento a esa cláusula de residencia, ¿no? Pero bueno, este Francisco Arias de Saavedra pues volvió a evitar el desplazamiento a Sevilla y también sortear esa disposición de la audiencia. Su línea de actuación fue renunciar otra vez a la posesión de los mayorazgos, pero en este caso en otro de sus hijos, ¿no? Que se llamaba Joaquín Antonio Arias de Saavedra. Este Francisco finalmente pues falleció en Perú en el año 1755 y sería este Joaquín Antonio quien, después de dilatar todo lo que pudo el viaje, al final acabó viniendo a Sevilla en 1770 y pues ya sí que tomó posesión de los mayorazgos y se estableció aquí, ¿no? Y desde entonces pues el marquesado del Moscoso retornó a su tierra natal, a Sevilla, ¿no? Bien, a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, el intercambio epistolar entre Perú y Sevilla había servido para trasladar noticias, instrucciones, ¿no? Sobre la gestión patrimonial, resultando también primordial para el sostenimiento de los vínculos afectivos en el seno del linaje, ¿no? La documentación y las cartas analizadas pues transmiten esas emociones, ¿no? De sus autores, ¿no? Además, pues de muestras de cariño, de apego, de amor, de rabia o de desengaño. Esta comunicación escrita, ¿no? Pues también refleja la existencia de una relación de intimidad y confianza entre los interlocutores, ¿no? Que, como hemos podido ver, pues bueno, no ocultaban el sentirse parte de un linaje común, ¿no? Y obligados por su distinguida condición a cumplir pues una serie de requisitos y de compromisos, digamos, ¿no? Y de responsabilidades, ¿no? Durante largo tiempo el ámbito familiar pues se mantuvo, a pesar de la distancia, como un espacio de afecto y cariño, gracias a ese hilo invisible, ¿no? Que representaba esta correspondencia privada, ¿no? Sin embargo, pues después del transcurso de varias generaciones, ¿no? Este vínculo emocional de los parientes peruanos con el solar sevillano, pues poco a poco se fue diluyendo, ¿no? A medida que el asentamiento en el Virreinato del Perú se iba fortaleciendo en la península ibérica y estos deudos sevillanos, ¿no? Estos familiares sevillanos, pues se iban quedando relegados, ¿no? Y finalmente, pues esta frágil unión acabó deteriorándose por cuestiones patrimoniales, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Por la posesión de ese mayorazgo, ¿no? Y bueno, la debilidad o la ruptura de la cohesión interna en el seno del linaje, ¿no? Y la debilidad de estos vínculos afectivos, ¿no? Pues al final la podemos ver en el hecho de que Antonio José, cuando se enfrentaba hacia la muerte, ¿no? Pues prefirió enfrentar ese trance, ¿no? En lugar de en compañía de su familia, pues lo quiso enfrentar en la casa de su administrador, ¿no? Acogido, ¿no? Al final, por personas que sí que él sentiría como parte de su familia, ¿no? Y de ello pues también podemos verlo en su testamento, por ejemplo, ¿no? A los que colma pues de cariño y de muestras de apego. Y nada más, muchas gracias por su asistencia.